Buen día a todos, hoy vamos a ver el Sepecat Jaguar de Modelex en escala 1.72, uno de los 5 aviones a reacción que ofrece Modelex en esta escala, y este avión fue originalmente desarrollado en los años 60 y utilizado por la Fuerza Aérea Británica y Francesa, diseñado para ataque a tierra y reconocimiento. En esta maqueta vamos a ver que tenemos para hacer 3 versiones distintas, son 2 de Francia y una británica. Estas son las calcomanías incluidas, se ven dentro de todo bien y parece que son varias. Las piezas tienen una buena calidad y se las ve como mucho más prolijas que las del F-104, que bueno, es el otro avión que vimos de esta marca hace un tiempo. Y al igual que con ese kit, acá también tenemos para elegir entre una cabina monoplaza o una biplaza. Este kit son 51 piezas en total. Voy a iniciar uniendo ambas mitades del fuselaje, colocando los estabilizadores traseros y las toberas. Vamos a colocar alas y preparar el tren de aterrizaje. En mi caso voy a estar haciendo la versión biplaza británica, así que voy a armar esta cabina con 2 asientos y una vez lista la pego al resto del fuselaje. Eso sí, tengan en cuenta que hay que colocar algún contrapeso cerca de la nariz del avión, ya me estaba olvidando yo. En mi caso, bueno, pegué una tuerca justo en esta unión y fue suficiente como para que se mantenga el equilibrio y no se caiga hacia atrás. También pinté los interiores de la cabina antes de pegar todo. Y al colocar la pieza de plástico transparente ya tendríamos todo esto listo. Es un armado rápido y ya podemos iniciar con la pintura. Lo primero que hice fue el color gris, que para armarlo mezclé el gris niebla con un poco de azul y un poco de negro. Así obtuve este color gris oscuro. Para la parte de abajo utilicé el gris claro de esta marca que es AD, que no es muy buena, ya la he mencionado antes, es una marca que no se las recomiendo para nada, pero bueno, justo ya tenía esta pintura que es el tono que estaba buscando. Y para las manchas verdes mezclé estos 3 colores y así obtuve este color verde bien oscuro que sirve para completar el camuflaje. Con esto ya puedo empezar a colocar las calcos. Funcionaron muy bien, pueden ser un poco delgadas y frágiles, pero no llegan a dar problemas. Las únicas que son un poco frágiles, por lo pequeñas que son principalmente, son estas señalizaciones que dicen no pisar. Tengan cuidado al aplicarlas porque son muy pequeñas, se suelen plegar y bueno, una vez ya todo en su lugar, aplicamos una laca para proteger y ya tenemos lista la maqueta. De tamaño, tal como nos decía la caja, son unos 23 centímetros de largo y casi 12 de ancho. Si lo comparamos con el F-104, que es el otro kit que habíamos hecho de la misma marca y del mismo rango de precio también, se sienten bastante similares, ¿no? Pero el F-104 es más grande que el Jaguar Sepecat. El proceso de armado de ambos se siente muy similar. Pero la verdad que el proceso del Sepecat me parece que es más fácil. También tengo esa sensación porque las piezas coincidieron mejor entre sí, hubo menos problemas, digamos, durante el proceso. Lamentablemente no tengo muchos aviones a reacción de esta época y en esta escala, como para dar más comparaciones, pero creo que con esto se logra entender el tamaño que tiene esta maqueta. Como conclusión final, la verdad que me gustó mucho este kit. El molde, o sea, las piezas están mucho más prolijas que las del F-104. No encontré grumos de plástico, improlijidades o irregularidades en la superficie. Y bueno, también está hecho de este otro plástico gris, que no sé si vieron el video del F-104, pero el plástico era distinto. Este plástico gris es mucho más amigable con la lija, más amigable con el pegamento. Las piezas también están más prolijas, como dije, coinciden muy bien entre sí. Todo esto dio una experiencia de armado que la disfruté mucho, ya que no hubo inconvenientes. Está genial que venga con la opción de ambas cabinas, eso me gusta mucho. Que tenga calcos para 3 versiones distintas, esto motiva más a volverlo a comprar para hacer alguna otra versión. Lo único negativo que podría señalar de este kit es que, bueno, una de las calcos que va en la cola del avión, si hacen la versión británica, debería ser un espejo de la otra, pero este kit incluye 2 idénticas, que igual es algo más secundario, no me parece muy grave. Lo que sí me parece más importante, como punto que podría ser negativo, es que esta maqueta no incluye misiles ni tampoco tanques de combustible. Entonces, en comparación con, por ejemplo, de nuevo el F-104, se siente como un poco incompleto, ¿no? Como más liviano que el F-104. Me hubiera gustado tener la opción de equiparle algo encima, de colocar algo debajo de las alas. Aún así es un lindo kit, sí se los recomiendo,
pero tengan eso en cuenta. En el próximo video vamos a ver el Mitsubishi Zero de Model X que ganó la encuesta. Así que nos vemos pronto. Chao.